Bueno, allí teníamos parte de este documental que va a poder verse, exhibirse el próximo martes 24 de septiembre en el Movie de Montevideo Shopping. Bueno, un documental que además no es un documental político, como se ha explicado, sino es un documental que habla de esa vida del general Liber Seregni, de Lili Lerena, pero que son figuras relevantes en la vida política de nuestro país, pero el centro y los protagonistas son ellos. Vamos a darle la bienvenida al director del documental La Mañana Siguiente, a Gonzalo Regules, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Se acaban de cumplir 20 años del fallecimiento del general Liber Seregni. Sí. Y exacto, parece pertinente, sobre todo en este momento en particular, poder retomar parte de la vida y la figura de lo que representó Seregni. Sí, fue bien interesante porque nosotros este año teníamos otro cronograma de trabajo y nuestra socia en Francia, que llega el lunes, dijo, pero pará, son 20 años desde que falleció Seregni. Y ahí nos cayó la ficha y ahí nos pusimos a trabajar. ¿Había una necesidad entre quienes de poder plasmar nuevamente este documental en los cines, en las pantallas? Había una necesidad tanto por parte nuestra como también de brindársela al público, porque cuando se la compartió en el 2009, me acuerdo que hubo la transición del fílmico al digital, entonces no habían proyectores, o sea, un montón de cosas, ¿no? Cuando desapareció el blockbuster, y en esa transición, entonces ahora era oportuno y en ese momento yo ahí lo que dije, vamos a esperar unos años a que llegue un mejor momento. Y estos 20 años se cumplen en un momento muy particular que es de campaña electoral, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de retomar este concepto de la mañana siguiente? Bueno, me acuerdo que yo la película la hice en el día, no fue guionada ni pensada, salió en el momento. Surge después, y después cuando empecé a hacer la investigación de Seregni y de Lili, de quiénes eran, ¿no? A Lili la conocí en esa noche, después de insistir mucho, me dejó entrar a la casa. Conversando me acuerdo con Daniel Vidart, que falleció, el antropólogo, él... Me acuerdo que me corregí y me decía, no puede ser apolítico, porque vivimos en una polis, puede ser apartidario. Entonces, no le ponemos en un contexto político, por más de que obviamente entra, pero para nosotros era por los 20 años de Seregni. Claro, me refiero a que en momentos de campaña electoral, bueno, la temperatura sube, acusaciones, promesas, y muchas veces no se piensa en qué va a pasar el día después o la mañana siguiente. Sí. Viene, digamos, en un buen momento esta reflexión que proponía Seregni de construir, y bueno, lo decía Lili, ¿no? Ya en el tráiler, entre todos, el futuro. Sí, sí, exactamente. Eso que decís fue lo que hablamos en Phoenix Films, de que veíamos que, no sé si es correcto que lo diga yo, que en este momento la campaña política era como decirlo, como un poco chata o sin un contenido, sin un determinado nivel y que iba a sumar mucho y sobre todo en este caso para la gente del Frente Amplio, ¿no? Para volver un poco a los orígenes y entender qué hacer hoy y mañana. Ver el documental 20 años después toma significado otras palabras, se revalorizan otros conceptos. ¿Qué se puede, por lo menos a vos como director, ¿no? ¿Ves eso tanto tiempo después o 20 años después del fallecimiento de Liber Seregni? ¿Qué descubriste o qué redescubriste en ese documental? Lo que es interesante es que se mantiene todo lo mismo. O sea, todo lo que me maravilló de los personajes y de la historia se mantiene exacto y hoy cobra más fuerza todavía. Eso nos sorprendió gratamente. Y tanto en la parte narrativa, de contenido, como también en la emocional. Cuando se lo mostramos a unas personas aquí, cómo lloran, cómo se ríen, entonces se revitaliza fuertemente. Yo te diría mucho más que en aquel momento. Este año se estrenó también un documental sobre Jorge Valle. Aparecen figuras trascendentales en la historia político-partidaria de nuestro país. El caso de Seregni, 20 años de su ausencia. ¿Se notan las faltantes de esas figuras dentro de cada una de las fuerzas políticas? Sí, se nota.
Creo que todos los ciudadanos lo sentimos y me parece sano decirlo y expresarlo. Sí, imagínate una charla entre Jorge Valle y Sereñi. No, además de interesante, muy divertida. ¿Qué planos trabaja el documental? Es decir, ¿qué cuenta? Porque podemos ver la trascendencia del personaje histórico, de esa construcción social que proponía Seregni, podemos ver el legado en su esposa y el aporte de Lili, podemos ver el amor de pareja, la familia, la esperanza. ¿Qué capas se van abriendo en este documental? Bueno, fueron muchas capas. Me acuerdo que teníamos una pared con todas las capas de todas las historias, pero la más importante era la del amor de la pareja, pero sobre todo de la mujer, de Lili. Me acuerdo que en un determinado momento Belén Herrera me mencionó que como que esa película había sido adelantada, ¿no? Después con el movimiento de las mujeres y todo eso, que me decía, claro, acá está contado todo eso y de manera muy sacrificada. O sea, hasta Lili en determinados momentos lo expresa. Y después, cuando yo entablé una relación con ella a posteriori, me acuerdo que en muchas cosas me decía de forma pícara de no sé cómo aguanté, me decía. Bueno, ella lo menciona en ese tráiler que vimos, que no estaba del todo de acuerdo con impulsar esa fuerza política, ¿no? Sí, sí. Por la creación. Por un lado, eso, porque sabía todo el sacrificio y las amarguras que le podía traer, que iban a venir, más el contexto político, pero después hasta lo más humano, que me decía que, por ejemplo, imagínate, estuvo de novia prácticamente, estuvieron de novios toda su vida, pero después me decía, 10 años Seregni preso, me contaba que, por ejemplo, le llegaban flores, chocolates, y me decía, mirá que a veces uno estaba tentada, pero no, yo siempre fui muy fiel. Ahí está. ¿Y cómo fue esa convivencia? Bueno, convivir esas horas que por lo que contabas costó que te abrieran la puerta de su casa, esa intimidad. ¿Cómo fue el trabajo de captar esa esencia? Pero bueno, supongo que muchas horas de grabación, estar ahí, acompañar. ¿Te acordás? Hace 20 años. Sí, no, me acuerdo perfecto, como si fuese ayer. Y estoy contento que todavía en el edificio permanece en la placa de portero eléctrico familia Seregni y Lerena, que es ahí pegado a la iglesia del Cordón. Como te decía, se me ocurrió en el día, en el momento. A ella la conocí realmente cuando entré al apartamento. O sea, vivían en un 9º piso. Entonces, mientras que subía del ascensor hasta que entré, pensaba qué le iba a decir a esta señora, que durante horas le insistí, porque veía el futuro patrimonial que iba a tener. Y le dije literalmente, bueno, primero me llevé la sorpresa de que cuando se abre la puerta era una persona bajita, de menos de 1,50 m, tez muy blanca, con una sonrisa gigante, y le dije, mira, yo voy a hacer un mueble, grabo y no existo. Y entré, me acuerdo que había muchas mujeres, pues era el tema de las nietas, las hijas, amigas, y fui eso. Y bueno, manejar esa tensión de el momento más importante en la vida de ellos, como familia. Yo estaba atrás de una planta y que no existiera. Bueno. Gonzalo, la invitación es para el próximo martes 23 a las 20 horas, 24, perdón, sí. 24, debí decir, el próximo martes 24 en el Movie de Montevideo Shopping, a partir de las 20. Sí, exactamente. La entrada se adquiere allí. Se puede comprar, ya se puede comprar online, están a la venta, ya se están vendiendo. Así que bueno, a compartirla y disfrutarla. Bueno, no vamos a hablar más del documental, hay que ir a verlo y ver este reestreno entonces.